Bueno, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Hoy le hablaré sobre mi tema que es la regresión lineal, en el cual primero veremos qué es la regresión lineal. La regresión lineal es una técnica de análisis de datos que predice el valor de datos desconocidos mediante el uso de otro valor de datos relacionados y conocidos, en el cual modela matemáticamente la variable desconocida o dependiente y la variable conocida o independiente como una ecuación lineal. Por ejemplo, tenemos que ver, supongamos que tiene datos sobre gastos e ingresos del año pasado, en el cual las técnicas de regresión lineal analizan estos datos y determinan que tus gastos son la mitad de tus ingresos. Luego se calculan estos gastos a futuro, desconocido al reducir y la mitad un ingreso conocido a futuro. Bueno, veremos ahora cómo funciona esta regresión lineal y en el cual nos dice que es una técnica de regresión lineal simple que intenta trazar un gráfico lineal entre dos variables de datos, que es x y y, en el cual como variable dependiente tenemos x que se traza a lo largo del eje horizontal y las variables independientes también se denominan variables explicativas o variables predictivas. La variable dependiente es y, la cual se traza en el eje vertical. También puede hacer referencia a los valores y como variables de respuesta o variables pronosticadas. Después de esto de ver qué es la regresión lineal y después de asentarnos en cómo funciona este tipo de ejercicios, veremos el análisis de la regresión lineal con el método de mínimos cuadrados, en el cual nos dice en este análisis de regresión lineal, veremos este tipo de ecuaciones de mínimos cuadrados, en el cual y es igual a más bx, donde tenemos estos ciertos pronombres en el cual la y es la variable dependiente, como se lo dije en antes, la variable y pequeña, en el cual es el punto de datos de la variable dependiente real, la a, que es la secante de la b es la pendiente de la recta y x es el periodo en el cual, como nos dice que es el método de mínimos cuadrados, la cual trata de ajustar la recta a los datos que reducen al mínimo la suma de los cuadrados de la distancia vertical entre cada punto de datos y en el correspondiente en la recta. Si se traza una recta a través del área general de los puntos, la diferencia entre el punto y la recta es y pequeña menos y grande. Y aquí tenemos ciertas ecuaciones significativas en el cual nos dice en el método de mínimos cuadrados las ecuaciones para A y B son, como tenemos aquí, A es igual a menos Y pequeña menos B, X pequeña. Y aquí tenemos nuestra fórmula general en el cual la utilizaremos más adelante, donde como aquí vuelve a repetir, A es la secante de Y, la B la pendiente de la recta, la Y pequeña es el promedio de todas las Y, Y sub Y es X sub es el promedio de las X, la X es el valor de X de cada punto de los datos, Y es el valor de cada punto de datos, la N es el número de puntos de datos y la Y grande es el valor de las variables dependientes calculada con la ecuación de la regresión. Ya visto todo esto sobre las ecuaciones, los significados de cada pronombre, de cómo funciona este tipo de ejercicios de pronósticos, ahora tendremos un ejercicio práctico en el cual lo tengo representado en ventas, en el cual nos dice las ventas de una línea de productos de una empresa durante 12 trimestres en los últimos 3 años son los siguientes. Aquí nos muestra los trimestres, que sería nuestra variable X, y las ventas, que sería nuestra variable Y, en el cual nos está dando nuestros 12 trimestres y lo que nos está pidiendo que la compañía quiere pronosticar cada trimestre del cuarto año, es decir, los 13, 14, 15, 16 meses de este año, ¿ya?
de los trimestres, en el cual ya tendríamos realizado este ejercicio aquí, por así decirlo, en el cual se lo presentaré más a detalle en esta pantalla en Excel. Aquí, como vemos, ya tengo puesta aquí subdividida en tres partes los trimestres, en el cual está dividido en seis. Aquí están las X y las variables Y, los valores de las ventas de cada trimestre que nos está dando aquí el ejercicio, que nos da hasta aquí. Y lo que nos está pidiendo es el trimestre 13, 14, 15 y 16. Ya, ¿cómo haremos esto? Estos trimestres aquí los tengo copiados en la variable X, como les dije hace poco, que este sería nuestra variable X. Los puse todos en una misma línea, ¿ya? Los tengo todos ordenados y nuestra variable Y, que serían las ventas, los tengo todos ordenados hasta el trimestre 12 que nos está dando. Después de esto, tenemos que sacar la fórmula X y Y. ¿Cómo sacamos esto? Esto sacamos por la multiplicación de X por Y. Sería el trimestre por las ventas, ¿no? Entonces, como aquí lo mostramos, X por las ventas, ¿ya? Y aquí así todo lo hacemos así igual hasta aquí, hasta los 12 meses, ¿ya? Aquí como vemos y es lo mismo, oh, perdón, ¿ya? Uy, perdón, ya, ya. Es lo mismo, todo es lo mismo, ok. Después sacamos x al cuadrado. ¿Cómo sacamos el x al cuadrado? Como bien nos dice, es la potencia de la variable x, es la potencia del trimestre, ¿ya? Entonces ahí sacamos la potencia de este, la potencia del trimestre 3, la potencia del trimestre 4 y así sucesivamente, hasta que llegamos al trimestre 12. Después de eso, tendremos este jeroglífico en el cual nos dice que tenemos que sacar la suma de los trimestres, la suma de las ventas, la suma de X y la suma de X al cuadrado. Después de esto, que ya tenemos todos estos valores, podemos sacar el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? Sacamos el promedio de esta tabla, en el cual de estos 12 trimestres, y aquí nos está dando el valor 12 porque son 12 trimestres n, que es el número de los trimestres, ¿ok? Ujú. Y después de esto sacamos el promedio de estos valores de las ventas. Después de esto sacamos el promedio de x al cuadrado, que es la potencia, es la potencia del promedio de los trimestres por, ahí tendríamos que poner la potencia de 2. O sea, es el número que vamos a sacar y la potencia que es a 2. Y esto es lo que nos da como resultado. Lo ponemos todos estos valores, se los ponen, se los ponen en valores de dólares, ¿ya? Y después de esto tenemos que sacar A y B. ¿Cómo sacamos esto? A no. Primero sacamos A y B. Primero tenemos que sacar B, en el cual primero tenemos que sacar estos dos valores primero. ¿Cómo hacemos esto?
Esto lo hacemos con una fórmula en el cual como vimos anteriormente, que les presenté las fórmulas para realizar estos ejercicios. Primero tenemos que sacar eh, la sumatoria de x y y, ahí menos 12 por el promedio de los trimestres por el promedio de las ventas. Después de esto, hacemos enter y nos dio ese valor. Esa es la primera parte. Después sacamos este de aquí, en el cual tenemos que sacar la sumatoria de x al cuadrado menos 12 por el promedio de x al cuadrado. ¿Por qué 12? Preguntarían, ¿por qué 12? ¿Por qué 12 estamos aquí? Porque 12 es el valor de los trimestres, ¿ok? Ya, después de tener estos dos valores, tendríamos que dividir estos dos valores y nos daría B. ¿Cuál es esta fórmula? Esta fórmula, como se las presenté acá, es esta de aquí, para hallar B. Después de hallar B, sacamos A. Ya como ya tenemos B, ya podríamos sacar la A. Regresamos acá, sacamos A. Para sacar A es el promedio de los trimestres, el promedio de las ventas, a ver, es el promedio de los trimestres menos el valor de B que nos lo sacamos ahora hace poco por el valor del promedio de las ventas, ¿ok? Damos enter y ya tenemos aquí esto, el valor de B y A. Después de esto, aquí ya tengo enlazado así ya para sacar el trimestre 13, 14, 15 y 16, el producto de Y, ¿ok? Ya para sacar el promedio de 13 tenemos este, el trimestre de 13 tenemos, lo hacemos así de esta manera, en el cual la fórmula para hacer este es la sumatoria de A y B por el trimestre 3 y nos daría este valor lo hacemos en dólares claramente para ver el valor en ventas. Después, y así sucesivamente 14, 15 y 16, en el cual la sumatoria de A y B por el trimestre 14. Aquí es igual la sumatoria de A y B por el trimestre 15. Y aquí hacemos la sumatoria de A y B por el trimestre 16. Y ya está. Y a estos son los valores en el cual ya nos están dando. Y después de ya tener todos estos valores, tendríamos que presentar nuestro pronóstico trimestral del 13, 14, 15 y 16, ¿no? En la tabla, en el cual es una tabla de línea sólida, en el cual nos está pronosticando todos estos valores que es un eje vertical en el cual son de líneas de divisiones y nos está presentando más gráficamente cómo son estos pronósticos en la línea del trimestre, ¿no? De cómo serían las ventas. Y ya, esta sería mi presentación. Muchas gracias por la atención.